con la clase de hoy. Entonces, en esta clase vamos a seguir viendo algunas unas aplicaciones de la integral. En este caso vamos a ver trabajo, momentos y centros de masa. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo. Entonces, la premisa es esta. Tienes un objeto que se desplaza en línea recta desde un punto A hasta un punto B. Entonces, pues, tienes tu objeto, que es no sé, esta caja de acá, y tú lo quieres desplazar hacia una posición B, ¿no? Tienes que desplazarlo cierta distancia, ¿no? Pues bueno, ¿cómo podremos calcular el trabajo que se realiza? Primero que nada, pues en física tienen el principio es que si tú quieres calcular un trabajo, entonces se puede calcular como la fuerza que se está aplicando al objeto, ¿vale? La fuerza que se le aplica al objeto por la distancia que está recorriendo, ¿sí? Y ese es como que el principio básico para calcular el trabajo, ¿no? Fuerza es igual a, trabajo es igual a fuerza por distancia. Ok, entonces a la caja le tenemos que aplicar una fuerza para desplazarla. En este caso, como queremos moverla hacia la derecha, pues tenemos que aplicar una fuerza hacia la derecha, ¿no? Y pues el trabajo total va a ser la fuerza total que se le está aplicando al objeto en la distancia que se está recorriendo. En este caso, la distancia sería B menos A, ¿no? Así que a partir de eso, queremos calcular el trabajo, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar haciendo el análisis de esa aplicación. Entonces, vamos a denominarle W desde A hasta B de F al trabajo realizado por una función de fuerza A, una función de fuerza F, perdón, F sobre, o bueno, en un intervalo A, B. Entonces, nuestra fuerza la vamos a medir mediante una función F, que es esta de acá, ¿no? Y pues esta función F está calculándose respecto a un intervalo A, B, ¿no? Entonces, el trabajo realizado en ese intervalo lo vamos a denotar como W de A hasta B de la función F. Pues bueno, el trabajo tiene tres propiedades que nos van a servir mucho. Entonces, se tienen las siguientes propiedades. Vale, entonces, ¿qué propiedades tiene el trabajo? La primera propiedad es la propiedad aditiva. Y esta nos dice que si tú tienes un punto en el intervalo AB, no sé, un C, entonces el trabajo completo desde A hasta B calculado en la fuerza F es igual al trabajo en el intervalo AC de la fuerza F más el trabajo en el intervalo CB, desde C hasta B, de la misma fuerza F. Esa es la propiedad aditiva del trabajo, que es como que se parece mucho a la propiedad de la integral, ¿no? Que puedes abrir una integral como la suma de las integrales en dos intervalos continuos, ¿no? Bueno, la otra propiedad que nos va a servir es la propiedad monótona del trabajo. Si tú tienes dos funciones de fuerza, tales que la primera f de x es menor a g de x en el intervalo a, b, entonces la fuerza, bueno, el trabajo de la fuerza F en A, B va a ser menor al trabajo realizado por la fuerza G en el mismo intervalo, ¿no? Por eso que es monótona, porque conserva el orden.
Y una última propiedad que le podemos decir, no sé, propiedad constante o algo así, pero dice lo siguiente. Si la fuerza que se está aplicando al objeto es constante, entonces el trabajo realizado en el intervalo sobre esa fuerza constante es simplemente la constante por la distancia que recorre el objeto. ¿Vale? Entonces, el trabajo que se realiza al empujar un objeto o al estirar un objeto, no sé, va a tener tres propiedades. Es aditivo, es decir, puedes separar la fuerza en dos intervalos. Es monótona, si tienes dos fuerzas, tales que una siempre es menor que la otra, entonces el trabajo realizado va a conservar esa monotonía. Y finalmente, si una fuerza es constante, entonces el trabajo realizado es simplemente esa constante por la distancia que se recorrió. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale. ¿Puedes repetir ese último punto, por favor? Ajá, sí, la fuerza que tú estás aplicando al objeto es constante, en este caso C, o sea, la fuerza no cambia en ningún momento del intervalo A, B, entonces el trabajo realizado en ese intervalo para la fuerza F va a ser la constante por la distancia que está recorriendo. Es decir, Gracias. C igual C por B menos A. Vale, creo que hasta aquí todo es muy sencillo, ¿no? Ok, entonces con ayuda de estas tres propiedades que cumple el trabajo, vamos a poder dar una fórmula para el trabajo, ¿no? Entonces, supongamos que la función que mide la fuerza F es integrable en el intervalo A, B. Y pues consideremos una partición de ese intervalo. P que empiece de 0 y que se vaya hasta Tn, una partición del intervalo A, B. Vale. Entonces, a partir de esto, vamos a querer dar una fórmula para el trabajo en general, sin importar si la función de fuerza es constante o no. Bueno, pero lo de siempre, sabemos que la función f de x en un intervalo ti menos 1, ti va a estar acotada por arriba por el supremo y por abajo por el ínfimo. Y esto para cada x en el intervalo ti menos 1, ti. Esto ya sabemos que siempre pasa por definición del supremo y el ínfimo. Vale, pero ¿qué me dice la propiedad monótona? Me dice que si tú tienes dos funciones de fuerza, tales que mantienen un orden, entonces el trabajo va a mantener el orden. En este caso, el trabajo en el intervalo ti, bueno, sí, sí, vamos a ponerlo así. El trabajo en el intervalo ti menos 1 hasta ti de la función f va a estar por debajo del trabajo realizado en el mismo intervalo, pero en este caso para la función constante mi. Y en cambio, el trabajo realizado en el mismo intervalo ti menos 1, ti, pero para la función constante de fuerza m minúscula i, va a estar por debajo del trabajo realizado por la función f. Ok, esto es por la propiedad monótona del trabajo. Pero la tercera propiedad me dice que si una función de fuerza es constante, entonces, pues el trabajo realizado es la constante por la longitud de intervalo. En el caso del trabajo realizado por la fuerza constante M mayúscula I, el supremo, vamos a tener que su trabajo es MI por la longitud del intervalo, en este caso TI menos TI menos.
Ok. Y lo mismo para el trabajo realizado con la fuerza constante del ínfimo en minúscula i. Su trabajo va a ser en minúscula i por la longitud del intervalo ti menos 1. ¿Vale? Entonces tenemos que el trabajo de f en el intervalo ti menos 1, ti está acotado por arriba por el supremo menos la longitud del intervalo y está acotado por abajo por el ínfimo menos por la longitud del intervalo. ¿Vale? Pues bueno, y esto se cumple para cada subintervalo ti menos 1, ti. Es decir, para cada i desde 1 hasta n. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si yo sumo todos estos desigualdades? Pues entonces, el trabajo, la suma de los trabajos desde igual a 1 hasta n en los intervalos ti menos 1 ti de la función de fuerza f va a ser menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los supremos mi por la longitud de los intervalos. Y va a estar acotada por abajo por la suma desde i igual a 1 hasta n de los ínfimos por la longitud de los intervalos ti menos 1. Ok. A ver, ¿puedes explicar cómo llegamos al supremo y al ínfimo? Si te refieres a esta desigualdad en roja, pues esto siempre se cumple porque por definición m mayúscula i es el supremo de las f de x, donde x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Entonces, por definición m mayúscula i siempre acota a cualquier f de x. Y lo mismo para el ínfimo. Entonces, eso siempre pasa por definición. Y abajo, lo primero que aplicamos es la propiedad monótona del trabajo. Y luego calculamos que el trabajo de una función de fuerza constante, pues es la constante por la longitud del intervalo. ¿Vale? Ok. Entonces, ya tenemos esta última desigualdad de abajo. La suma de los trabajos de los intervalos ti menos 1 a ti de la función de fuerza f está acotado por esas cosas de i. Pero esta suma de la derecha no es otra que la suma superior de la función de fuerza f en p. Y el de la izquierda, pues es la suma inferior de la función de fuerza f en la partición p. ¿Y cómo podemos expresar esta suma de acá? Bueno, la propiedad aditiva me dice que el trabajo realizado en todo el intervalo completo lo puedes partir como la suma de los trabajos realizados en subintervalos. En este caso, esta suma, de acuerdo a la propiedad aditiva, yo la puedo expresar como la suma sobre el intervalo completo, desde A hasta B, de la función de fuerza F. Entonces tenemos esta desigualdad, que el trabajo realizado en el intervalo AB sobre la función de fuerza F está entre la suma superior y la suma inferior de F en P para cualquier partición P del intervalo A, B. Pero nosotros sabemos que la integral de AB de f de x de dx es el único número con esta propiedad.
Entonces, pues ya podemos deducir que el trabajo realizado en el intervalo A, B sobre la función de fuerza F lo podemos calcular como la integral desde A hasta B de la función de fuerza F de X T de X. Vamos a encerrarlo en un rectangulito. ¿Vale? Entonces, así podemos calcular el trabajo que se le está aplicando a un objeto al desplazarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Sí, esto del trabajo es bastante sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podemos aplicar esta fórmula para calcular un trabajo. Ejemplo. Entonces, supongamos que la fuerza necesaria para estirar un resorte de acero una longitud X más allá de su longitud original, en su longitud original, eh, es proporcional a la propia distancia X. ¿Vale? Entonces, si tú quieres estirar cierto resorte, digamos que el resorte en su posición original es de esta forma, ¿no? Entonces, tú lo quieres estirar un poco más, una longitud X, ¿no? Pues bueno, hay un principio que se le conoce como ley de Hooke, creo que así se pronuncia, el cual me dice que la fuerza necesaria para estirar ese resorte, esta longitud X, es proporcional a la propia distancia X a la que lo quieres estirar. Entonces, si el resorte está orientado horizontalmente, y la fuerza F mm, con la que la estás estirando, vamos a ponerle que actúa hacia la derecha, o en dirección positiva, no sé, también se le puede decir de esa manera. Entonces, ¿qué me dice la ley de Hooke? Me dice que la fuerza que necesitas para estirar el resorte, una cantidad X, pues es proporcional a esa cantidad de X, es decir, F de X tiene que ser igual a una constante C por la longitud de X que le quieres estirar. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro resorte de acero. Que tiene una longitud determinada así. Entonces nosotros lo que queremos hacer es aplicarle una fuerza con lo que lo vamos a estirar una longitud determinada X más allá de su longitud original.
Entonces esa fuerza necesaria para aplicar para estirar este resorte, pues es precisamente F de X igual a C de X. Vale, pues nosotros queremos calcular esa fuerza necesaria para estirarlo una cantidad determinada. Entonces, el trabajo necesario para estirar el resorte una longitud, vamos a llamarle A mayor a 0, ¿quién va a ser? Pues bueno, digamos que si tu resorte está en descanso en su longitud original, pues podemos decir que esa longitud, podemos marcar el inicio de esa longitud como 0. Y como queremos estirarlo una longitud A, pues queremos que vaya de la longitud original hasta la longitud A. Bueno, 0 más A. Entonces, según nuestra fórmula que encontramos acá arriba, el trabajo realizado desde 0 a A de la función de fuerza F va a ser igual a la integral desde 0 a A de la función de fuerza F de X de dx. Ok, pero nosotros ya sabemos que ya tenemos una fórmula para nuestra función de fuerza. Como es proporcional, tiene que ser C de X, D de X para alguna constante C. Entonces esto es C veces, podemos sacar la C porque es constante, la integral de 0 a de X de dx. Esa cosa pues es muy fácil de calcular. C veces X al cuadrado sobre 2, evaluada desde 0 a. En 0 me va a dar 0, entonces simplemente sustituimos en A. Nos queda aquí el trabajo necesario para estirar un resorte una longitud A es exactamente, ay, ¿por qué le puse esto? Es exactamente C veces la longitud A al cuadrado sobre 2. Me lo pongo más grande. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, la verdad. No, todo bien, ¿no? ¿El trabajo puede ser negativo? El trabajo puede ser negativo, depende de cómo estés orientando tu fuerza y cómo estés orientado el desplazamiento de tu objeto. Por ejemplo, qué tal si tu objeto lo estás desplazando hacia la izquierda? Pues ahí tienes que, ajá. Entonces ahí sí podría ser como que, como depende cómo estás orientando tu sistema, pero si lo estás orientado como que hacia la izquierda en un sentido negativo, entonces ahí podría parecer que el trabajo sería negativo. Pero no, sí, porque si lo estás desplazando, no sé, una longitud A, si empiezas en la longitud B y te desplazas hacia la longitud A, entonces el trabajo tendría que ser sobre la integral desde B hasta A, pero pues esta cosa la podemos ver como menos la integral de A a B, entonces ahí saldría el negativo. Sí, creo que depende de cómo estés orientando a tu problema. En general, solo lo vamos a orientar como que en sentido positivo para que el trabajo siempre sea positivo, pero sí,
si lo orientas como que en sentido negativo hacia la izquierda, puede que el trabajo sí te resulte negativo. Creo. Gracias. Vale. Pues bueno, el trabajo es bastante sencillo, como vieron. Esta es solo una aplicación. ¿Qué tanto trabajo se necesita para estirar un resorte? Una longitud determinada. Pero, pues en general, si ustedes quieren calcular el trabajo, simplemente calculen la función de fuerza que necesiten y pues el trabajo es simplemente la integral de esa función de fuerza sobre el intervalo donde están desplazando, donde están haciendo el movimiento. Y pues ya, ese es el trabajo y es bastante sencillo. Y en el chat dicen, ajá, me parece que si la fuerza va en dirección del movimiento, el trabajo es positivo, si va en sentido contrario es negativo. Ajá, sí, 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 de hecho tiene razón, sí. Si el trabajo se está realizando en la fuerza del movimiento, como es este caso de acá, pues sí, el trabajo será positivo. Pero en cambio, si el movimiento, digamos que es igual a la derecha, pero como que el trabajo se está aplicando en fuerza contraria, que ya si el movimiento del objeto es hacia la derecha en este caso, pero si el trabajo se está realizando hacia la izquierda, no sé, como que estás tratando de detener el movimiento del objeto, entonces sí, el trabajo ahí sería negativo. Ajá. Pero bueno, no vamos a meternos tanto ahorita en el signo del trabajo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que en este caso es el cálculo de momentos y centros de masa. Esto ya es un poquito más, más elaborado, entonces vamos a andar un poco más en ello. Vamos a comenzar con un sistema unidimensional. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con sistema unidimensional. Entonces, digamos que tenemos un columpio, ¿no? Una especie de columpio y tenemos dos masas, ¿no? La masa 1, que está al extremo izquierdo del columpio, digamos que X1, esa será la posición de la masa 1, y tengamos la masa 2. Vamos a ponerla un poquito más grande, digamos que esta masa está en el extremo derecho del columpio, en la posición X2. Vale, entonces la pregunta es, ¿qué debe de pasar? Bueno, ajá, y como es un columpio, tenemos como que el punto de apoyo, digamos, por ahí, ¿no? Que es este triangulito. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe de pasar para que el columpio esté equilibrado? ¿Vale? Entonces, tú puedes, la idea es colocar masas distintas en una tabla y nos gustaría ver qué debe de pasar, en particular, dónde debe estar el apoyo del columpio para que esté equilibrado, sin importar que una masa sea mayor que otra. Ajá, exacto, como una balanza. ¿Qué debe pasar para que esta cosa no esté subiendo o bajando de un lado o del otro? Queremos que esté completamente horizontal. Pues bueno, según la ley de la palanca, así se llama, me parece,
para que un columpio o una palanca esté completamente equilibrado, se debe de cumplir que la masa 1 por la distancia de la masa al punto de apoyo debe ser igual a la masa 2 por la distancia al punto de apoyo de 2. Entonces tenemos mi masa 1 y digamos que mi columpio está precisamente en el punto de apoyo. En este caso la distancia 1 pues, sería esta de acá, ¿no? Desde X1 a donde se encuentra el punto de apoyo. Y en este otro caso, la distancia 2 sería desde el punto de apoyo hasta la masa 2. Esta sería la distancia 2. Y vamos a ponerle a este punto de apoyo la posición X estrellita. Entonces, para que la balanza o la balanza, el columpio, como quieran decirle, esté completamente equilibrado, se debe de cumplir esta igualdad acá. M1 por D1 debe ser igual a M2 por D2. Entonces, aplicando esta fórmula a la información que ya tengo en este sistema de aquí, necesitamos que la masa M1 por la distancia 1, en este caso la distancia 1, la podemos expresar como X estrellita menos X1. ¿Por qué? Pues, según el dibujito, X1 va a ser menor a X estrellita. Y X estrellita va a ser menor a X2. Entonces, la distancia 1, pues sí tiene que ser el punto mayor, X estrellita, menos el punto menor, X1. Y esa cosa debe ser igual a la masa 2 por la distancia 2, que en este caso sería X2 menos X estrellita. Bueno, queremos calcular el punto de apoyo X estrellita. A ver, me perdí un poco. ¿Qué representas con las X? Las X representan la posición de las masas en el columpio. X1 es la posición de la masa 1 en el columpio. X2 es la posición M2 en el columpio y X estrellita es la posición de este punto de apoyo en el columpio. Eso es lo que representa las X. Vale. Entonces, de acuerdo a la ley de la palanca, para que el columpio esté completamente equilibrado, se debe de cumplir esa igualdad de ahí. M1 por X estrellita menos X1 igual a M2 por X2 menos X estrellita. Si restamos M2 lo pasamos hacia la derecha, tenemos que M1 por X estrellita menos X1 tiene que ser igual a menos X2 por esa cosa de ahí, pero eso lo podemos expresar como más M2 por X estrellita menos X2. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces distribuimos M1 y M2 sobre ese producto. Tenemos que M1 por X estrellita menos M1 por X1 más M2 por X estrellita menos M2 por X2 tiene que ser igual a 0. Y pues para encontrar el punto de apoyo X0, pues simplemente basta con despejar, ¿no? Entonces tendríamos que X estrellita va a ser igual a, pasamos del otro lado lo que no tiene X estrellita, M1 por X1 más M2 por X2 sobre los coeficientes de X estrellita. M1 más M2. Entonces, este X estrellita es el centro de masa
Se le conoce como el centro de masa del sistema. ¿Vale? Entonces, si tú tienes dos masas a los extremos de una balanza o de un columpio, lo que quieras, para que la balanza se quede equilibrada, debes localizar el punto de apoyo X estrellita exactamente en este punto de la balanza. M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2. Bueno, esto se cumple si solo tenemos dos masas en el sistema. ¿Qué pasa si tenemos más? ¿Qué pasa si tenemos M masas? Entonces otra vez tenemos una especie de balanza o una especie de columpio, pero en vez de solo tener M1 y tenerlo exactamente a la izquierda, pues tenemos este M1 por aquí en una posición X1. Luego tenemos un M2 más grande en la posición X2. Luego tenemos un X3 en una masa M3 más pequeña por aquí. Y así tenemos un montón de masas hasta la masa M sub n en la posición Xn. Entonces lo que queremos saber es cómo podemos encontrar el centro de masa de este sistema. Bueno, podemos basarnos en esta igualdad de acá arriba. Cuando calculamos, cuando analizamos el centro de masa de un sistema con dos masas, notamos que la masa M1 por el centro de masa menos X1 más la masa 2 por el centro de masa menos X2 tiene que ser igual a cero. Entonces, como que debe de pasar lo mismo sin importar cuántas masas apliques, cuántas masas le pongas al sistema, ¿no? Entonces, análogamente, yo digo que se debe de cumplir que la masa 1 por la distancia del centro de masa del sistema a la posición X1 donde está M1, más M2 por lo mismo, y así hasta la masa N por la distancia del centro de masa del sistema a la posición de la masa N. Toda esta suma tiene que ser igual a cero. Pues bueno, si otra vez distribuimos las masas sobre esas restas y pasamos a la derecha lo que no tiene el centro del sistema, tendremos que la suma desde i igual a 1 hasta n de la masa mi por el centro del sistema, centro de masa del sistema x estrellita va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la iésima masa por su posición. La posición x estrellita es constante, la podemos sacar de la suma, la podemos factorizar y pues nada más despejamos. Entonces tendríamos que el centro de masas del sistema va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de las masas por su posición sobre la suma de todas las masas del sistema.
Entonces, así es como podemos encontrar el centro de masa o el centro de equilibrio, como quieran decirle, de un sistema con m masas. Entonces, esta cosa es el centro de masa en una dimensión, vamos a ponerle. Dimensión. Vale. Y algo más. A cada elemento MI por su posición X, a cada masa MI por su posición XY, le llamaremos momento del sistema y vamos a ponerle respecto al origen. Respecto al origen, porque lo estamos comparando respecto al, como estamos en un sistema unidimensional, pues podemos comparar esa longitud respecto a la posición del origen, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos un montón de masas distribuidas sobre un columpio y queremos calcular el centro de equilibrio, si quieren decirle, de ese columpio, para que no se mueva de un lado o del otro, pues tenemos que hacer esta operación, ¿no? La suma de todos los momentos sobre la suma de todas las masas. Vale. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo Sí, bien? todo bien. Vale. Regresemos con el cálculo de momentos y centros de masa. Aquí ya encontramos, ya definimos lo que son los momentos, en este caso momento del sistema respecto al origen, y el centro de masa de un sistema de una dimensión. Pero normalmente no vamos a simplemente trabajar con ese tipo de sistemas, vamos a trabajar con sistemas de dos dimensiones. Así que, ¿qué es un sistema de dos dimensiones? Vamos a verlo. Sistema de dos dimensiones. Entonces, ahora supongan que tienen una especie de placa, una lámina, lo que quieran. No se puede, en principio puede ser de la forma que ustedes elijan. Y sobre esa lámina tienen tres masas distintas. Entonces, que tengan la masa 1, que tengan la masa 2 y que tengan una masa 3. La masa 1 está en la posición, en este caso, como están sobre una lámina, la masa 1 va a tener una posición x1, y1. La masa 2 va a tener una posición en la lámina x2, y2. Y la masa 3 lo podemos describir su posición con m3, y3. Y digamos que, no sé, el centro de masa de esta cosa va a estar por acá, ¿no? Que el centro de masa tenga coordenadas. Ay, me quedó feo eso. X estrellita, y estrellita. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo encontrar? ¿Cómo encontramos el centro de masa
de este sistema bidimensional. Vale, entonces, ¿cómo podemos encontrar esos centros de masa? Bueno, primero vamos a empezar poniéndole nombres a las cosillas que tenemos aquí. La masa 1 está descrita por su posición x1, y1. Y esta posición, pues como está en el plano, lo podemos ver en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, en el plano cartesiano tenemos que la, la masa 1 tiene coordenadas x1 y x2. Y y2, y y1, perdón. Y1, y1. Ahí está. Entonces, a cada número vamos a ponerle mi por xi, la masa por su coordenada x, lo llamaremos momento de la masa m1, bueno, momento de la masa mi, con respecto al eje Y. ¿Vale? Entonces, hace rato cuando estábamos en un sistema unidimensional y le queríamos dar un nombre a estos numeritos, mi por xy, decíamos que esos eran los momentos de la masa respecto al origen, porque pues estamos en un sistema bidimensional, solo tenemos al origen y ya. En este caso ya tenemos dos coordenadas, así que en el caso de la masa por su primera coordenada xy, a esa cosa le llamaremos el momento de la masa, mi, con respecto al eje Y. ¿Vale? Y similarmente, en el caso el producto de la masa por la otra coordenada, en este caso y, también le llamaremos el momento de la masa de mi, pero en este caso con respecto al eje X. Entonces ahora ya tenemos dos clases de momentos. Momentos de la masa respecto al eje X y respecto al eje Y. Y pues bueno, ¿qué pasa si sumamos todos esos momentos? El número que es la suma desde i igual a 1 hasta n, de la suma de las masas con respecto al eje Y, le llamaremos momento del sistema respecto al eje Y. Entonces, ¿cuál es el momento del sistema? Pues suma todos los momentos de las masas mi respecto al eje Y. Y los momentos de las masas mi respecto al eje Y, pues son este numerito. La masa por su coordenada x. Y pues similarmente, podemos definir este nuevo número que es la suma de todos los momentos de las masas respecto al eje X. Y a ese número le podemos llamar el momento del sistema, pero en este caso respecto
al eje X. Entonces aquí ya tenemos momentos del sistema respecto a un eje o respecto al otro. Ok, vamos a regresarnos tantito al caso unidimensional. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? En el centro de masa del sistema de una dimensión, teníamos que lo podemos expresar como este cociente, la suma de todos los momentos respecto al origen sobre la suma de todas las masas. Entonces, pues tiene sentido que en el caso bidimensional pase algo similar. Así que, ya que tenemos estos momentos, nosotros vamos a definir que la coordenada, vamos a ponerle y estrellita, la coordenada y estrellita del centro de masa del sistema, la vamos a poder ver como el momento del sistema respecto al eje Y sobre la masa del sistema. La masa del sistema pues va a ser la suma de todas las masas que tenemos en el sistema. Vale, entonces la coordenada Y de mi centro pues, lo podemos ver de esa manera. Y pues el momento del sistema respecto al eje Y, ya lo definimos acá arriba, es la suma desde I igual a 1 hasta N de la masa MI por la coordenada XY. Y la masa del sistema pues es la suma de todas las masas que están en el sistema. Es decir, la suma de igual a 1 hasta N de los MI. Entonces, esa va a ser la coordenada Y del centro de masa del sistema. Y pues similarmente vamos a poder deducir la coordenada X. Y esa se va a calcular análogamente. Va a ser el momento del sistema respecto al eje X sobre la masa del sistema. Pero pues eso por definición no es más que arriba la suma desde I igual a 1 hasta N de la masa MI por la coordenada Y sobre la suma desde I igual a 1 hasta N de las masas MI. Ok, entonces estas son las coordenadas del centro de masa del sistema bidimensional. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Pues parece que no. Vamos a ver un ejemplo rápido de entonces cómo podemos calcular el centro de masas de un sistema. Entonces, ejemplo, calcular el centro de masas, el centro de masa, perdón,
y la masa del siguiente sistema. Vale, entonces, como estamos ya en un sistema bidimensional, podemos apoyarnos en nuestros ejes coordenados. 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, que la masa 1 está en el punto, en la posición 1,2. Que la masa 2 está en la posición 3,4. La masa 2, que está en posición 3,4. Y que la masa 3 está en la posición 4,1. Por acá. Y bueno, que la masa 1 valga, no sé. Vamos a poner que todas las masas tengan la misma, midan lo mismo. En este caso, 2 kilogramos. Pues bueno, la masa del sistema se calcula sumando cada una de las masas que participan en el sistema. M1 más M2 más M3, pero en este caso todas valen 2, entonces esto es 3 por 2, que sería 6. Y pues bueno, ya con esto ya podemos calcular el centro de masa del sistema. Según nuestra fórmula de arriba, la coordenada X lo vamos a poder ver como el momento de masa respecto al eje X, que es multiplicar la masa 1 por su coordenada Y1, sumarle la masa 2 por la coordenada Y2 y sumarle la masa 3 por la coordenada Y3. Y todo esto sobre la masa del sistema, que en este caso es 6. Ahora M1, que es 2 por la primera coordenada Y, que es 2. Esto va a ser igual a 2 por 2, más la masa 2, que vale 2 por su coordenada Y, que es 4. 2 por 4, más la masa 3, que vale 2 por su coordenada Y, que vale 1. Todo esto sobre 6. Pues todo está siendo multiplicado por 2, podemos factorizarlo. Entonces te quedaría que esto es 2 más 4 más 1. Podemos cancelar ese 2 de arriba por un 2 de abajo del 6. Entonces te quedaría 2 más 4 más 1 sobre 3, lo que es igual a 7 tercios. ¿Sí está bien? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¿O no? Vale. Vale, entonces ahora calculemos la coordenada Y del centro de masa del sistema, que es, en este caso, el momento del sistema respecto al eje Y, que es la masa 1 por su coordenada X1, más la masa 2 por su coordenada X2, más la masa 3 por su coordenada X3. Y esto sobre la masa del sistema, que es 6. Esto es igual a la masa 1, que es 2 por la coordenada 1, que es 1, más la masa 2 por su coordenada X, que es 3, más
la masa 3 por su coordenada X, que es 4. Y todo esto sobre 6. Otra vez podemos factorizar un 2 que se cancela con un 2 del 6. Entonces arriba tendríamos 1 más 3 más 4 sobre 6, lo que es igual a 8 tercios. Y pues ya por lo tanto, aquí está. El punto 7 tercios, 8 tercios es el centro de masa del sistema. Y 7 tercios está más o menos por aquí, 7 tercios, y 8 tercios está un poquito antes del 3. Entonces, según esto, el centro de masa del sistema tendría que estar más o menos por aquí. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? A ver, déjame ver. Espérame, hay algo que no me... Creo que hice algo mal aquí, pero no estoy seguro dónde. Ah, ya vi. Era al revés acá. Sí, acá arriba, para ti más la definición. Entonces, no, la coordenada Y, si no mal recuerdo, la coordenada Y del centro del sistema era el momento del sistema respecto al eje X, y la coordenada X del sistema era el momento del sistema respecto al eje Y, y todo esto sobre la masa del sistema. Sí, perdón, intercambié las coordenadas. Sí, tienen razón, por ahí me habían señalado en el comentario que era al revés. Ajá. Sí, entonces la coordenada X es el momento del sistema respecto al eje Y sobre la masa del sistema, y la coordenada Y es el momento del sistema respecto al eje X sobre la masa del sistema. Y eso me dice que la primera coordenada que calculé era la coordenada Y la segunda era la coordenada X. Entonces el centro del sistema es 8 tercios, 7 tercios. Lo que implica que mi puntito azul, mi centro del sistema de masas, no está más arriba, sino que estaría más o menos por aquí, ¿no? Aquí está el 8 tercios y por aquí está el 7 tercios. Y sí, ¿no? Ahora sí como que se ve que el centro del sistema, el centro de masas del sistema, pues está más o menos en medio del triangulito que forman la posición de las masas. Y ahora sí tiene sentido porque, ajá, como todas las masas tienen la misma masa, tienen la misma, ajá, miden lo mismo, 2 kilogramos, y parece que las distancias son similares, pues el sistema, centro de masa del sistema, pues parece que tendría que estar en el centro de ese triangulito. Sí, una disculpa. Sí, entonces, las coordenadas eran al revés. La primera coordenada es el momento del sistema respecto al eje Y sobre la masa del sistema, y la coordenada Y era el momento del sistema respecto al eje X sobre la masa del sistema.
Vale, ahora sí con estas aclaraciones, ¿hay alguna pregunta? Perdón, perdón. Bueno, creo que no. Entonces, y ahora sí, ya tenemos bien cómo calcular las coordenadas de la masa, de un centro de masa de un sistema de masas bidimensionales. Ahora aquí lo que hay que notar es que el sistema de masas lo formamos tomando tres objetos con masas específicas y distribuyéndolos sobre el plano. Pero pues, ¿qué pasa si en vez de tres objetos puntuales tenemos otra cosa? Digamos que tengamos una especie de lámina con una forma triangular. Esta lámina pues no se comporta tal cual como pues tres objetos puntuales, sino que tienes toda una figura que puede pesar más de un lado, que puede pesar más del otro. Entonces, igual nos gustaría ver, encontrar el centro de masa de esta cosa de acá, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí es donde va a entrar la integral. Entonces, más abajo. Vamos a comenzar con suposiciones específicas. Sea f una función continua y no negativa en un intervalo a, b. Y supongamos que la región entre la gráfica de f, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b, pues, ¿qué pasa con esto? Esta región representa la forma de una lámina uniforme. ¿Qué es que una lámina sea uniforme? Que su densidad es constante o que es la misma sin importar en qué punto de la lámina te encuentres. Entonces, dada esta información, ¿cómo encontramos las coordenadas del centro de masa de esta lámina? Vale, entonces estamos en el plano, tenemos una función f no negativa y continua en el intervalo a, b. Digamos que la función f hace esto. Entonces nos piden delimitar la función f sobre el intervalo, considerar la función, la región que está atrapada por la gráfica de f, por las rectas x igual a, que es esta recta punteada aquí, la recta x igual a b, que es esta recta punteada aquí, y el eje x pues, es el eje horizontal, ¿no? Entonces nos dicen que esta región comprendida entre todos estos valores, pues representa la forma de una lámina. Y esa lámina lo que cumple es que la densidad es la misma sin importar en qué punto te encuentres de ella.
Entonces, lo que queremos encontrar es las coordenadas del centro de masa de esta lámina. O centro de equilibrio, centro de gravedad también se le conoce. Esta lámina es casi un rectangulito. Pues tiene sentido pensar que el centro de masa de esta lámina va a estar por aquí en el centro, ¿no? Algo por ahí. Entonces me gustaría encontrar las coordenadas de ese punto azul. Pues bueno, ¿cómo lo haremos? Pues tenemos una función, tenemos una función definida sobre un intervalo acotado. Tiene sentido que hagamos el desarrollo que ya habíamos hecho para funciones integrables. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una partición P del intervalo A, B. Ya saben, es T0, aquí está T1 y así se van hasta Tn, que es B. Pero no nos vamos a considerar sumas superiores o inferiores. Vamos a considerar una suma de Riemann específica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tomamos nuestra partición, sea P una partición T0 hasta Tn del intervalo A, B. Para cada i vamos a definir el punto xy, el cual va a ser el punto medio del intervalo ti menos 1, ti. Es decir, x va a ser ti menos 1 más ti sobre 2. Entonces, por ejemplo, aquí en el intervalo ti menos 1, ti, el punto xy va a ser este punto de acá, ¿no? El punto medio. Este es xy. Bueno, entonces coleccionamos todos esos puntos xy y consideremos la suma de Riemann. Consideremos la suma de Riemann que sea la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en ese punto xy por la longitud del intervalo ti menos 1. Por ejemplo, para este punto xy se va a cumplir que f de xy pues es la altura del punto, ¿no? Bueno, más bien es la función evaluada en el punto xy, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el rectángulo que tiene por base el intervalo ti y que tiene por altura xy. Entonces vamos a analizar ese rectángulo moradito. En cada rectángulo de base el intervalo ti menos 1, ti y altura f de xy, ¿quién va a ser su? Bueno, en cada rectángulo de este estilo, su densidad será constante. Vamos a ponerle su densidad delta, será constante. Entonces, tenemos nuestro rectangulito que tiene por base ti menos 1, ti y tiene por altura f de xy, ¿no? Y pues este rectangulito tiene densidad constante delta. ¿Qué quiere decir? Que no puede pasar que de un extremo el rectangulito sea como que tenga más material que del otro o algo por el estilo, ¿no? Tiene que ser uniforme. Pues bueno, si este rectangulito cumple todas esas
todas esas propiedades en donde se encuentra el centro de masa de este rectángulo. Hace rato teníamos un triangulito que pues, parecía que era equilátero y encontramos que su centro de masa pues era pues, por ahí por el centro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde creen que esté el centro de masa de este rectángulo? Así es, en su centro. Entonces, si trazamos las diagonales, tendríamos que donde se intersequen, pues va a ser el centro de masa del rectángulo. ¿Y cuál es el centro de masa? ¿Cuáles son las coordenadas de este centro de masa? Pues va a ser el punto medio de ti menos 1, ti, el cual ya lo había definido como xy, y pues la altura del rectángulo sobre 2, f de xy sobre 2. Entonces el centro de masa de este rectángulo tiene coordenadas xy como f de xy sobre 2. Vale, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando un montón de rectangulitos. Ahí, los rectangulitos formados por la partición Tn que tienen altura f de xy. La función evalúa en el punto medio del subintervalo y todos estos me van a generar un centro de masa. Entonces, que este sea el otro rectangulito, más o menos por acá. Y el centro de masa de ese rectangulito va a ser este punto morado, que es el centro del rectángulo. Y el otro centro de masa se va a generar por acá, el otro centro de masa se va a generar por acá, y el último se va a generar por acá, no sé. Entonces, ¿cómo ya voy a aproximar el centro de masa de la lámina azul? Pues voy a considerar el sistema de centro de masas de cada uno de estos masas, centros de masas moraditos. Este en particular es para la partición P que aquí tengo, pero entre más pequeña sea P, bueno, entre más pequeña sea la longitud de la partición P, pues estos rectángulos se van a aproximar más a la forma de la lámina azul, que pues ya sabemos que esa cosa pues va a ser la integral de la función f, entonces así vamos a poder aproximar las coordenadas del centro de masa de esa lámina azul. Pero bueno, esa es la idea. Aproximar la función, la lámina azul mediante rectangulitos de una altura específica, tomar los centros de masa de cada uno de esos rectangulitos y calcular el centro de masa con todos esos centros de masa. Vale, vamos a escribir toda esa cosa que acabamos de decir. Entonces, calcularemos el centro de masa. De la región formada por los rectángulos, por estos rectángulos. Y lo haremos tomando los puntos, vamos a ponerle estrellita a estos puntos, tomando de referencia los puntos estrellita como representantes. Vale, entonces eso lo hicimos en principio como para una partición P cualquiera. Pero cuando la longitud de la partición P tiende a 0, pues ¿qué va a pasar? La región de los rectángulos
se aproxima a la forma de la lámina. Ok, entonces, vale, tengo mis rectangulitos de longitud ti menos 1, de altura f de x y digamos que tengan una anchura, ¿no? Es una lámina, entonces como que va a tener una anchura, pero yo estoy diciendo que la densidad de esta lámina, pues, es constante, ¿no? En cualquier punto de la lámina, en particular en cualquier punto de este rectangulito. Entonces, como que esta altura no debe de cambiar sin importar el punto donde estemos, por lo que tampoco debe de cambiar la densidad, ¿no? Entonces, digamos que sea delta, la densidad constante, y h la altura, bueno, la anchura, perdón, también constante, de cada rectángulo. Entonces, los rectangulitos pueden tener dimensiones distintas de lado y altura, pero su anchura y su densidad siempre tienen que ser las mismas. Pues bueno, sabemos que la densidad la podemos ver como la masa sobre el volumen. Entonces, cada masa MI de los rectángulos lo podemos expresar como la densidad por su volumen BI. Pero pues esto es la densidad por el área que cubre el rectángulo por la altura. Entonces ahí es el área del rectángulo. Del 10º rectángulo, digamos. Delta y h los ponemos al principio porque son constantes, no me interesan. Y el área del rectángulo que tiene dimensiones pi menos 1 por f de xy, pues es precisamente f de xy por ti menos 1. Entonces, la masa de cada uno de los rectángulos morados es la densidad de la lámina por su altura por f de xy, la función evaluada en el punto medio de eh, el largo del rectángulo por su altura. ¿Y qué pasa si yo sumo todas estas masas? La suma de todas las masas desde igual a 1 hasta n de mi pues va a ser igual a, podemos factorizar delta por h porque son constantes, delta por h por la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy por ti menos 1. Pero recordemos que esta suma de masas pues es la masa del sistema que tiene por masas m1 hasta mn. ¿Vale? ¿Y qué más podemos decir? Que cuando la longitud de la partición tiende a 0, la suma de la derecha se aproxima ¿a quién? Pues
la densidad por la altura delta y h pues, son constantes, no afectan, pero pues esta es una suma de Riemann. Cuando la partición tiende a cero, ¿a quién acerca esa suma de Riemann? ¿A la integral? A la integral, exactamente. Entonces, cuando tiendes a cero, esta suma se aproxima a la integral de desde, ¿qué? Desde A hasta B de f de x de dx por la densidad por la altura. Vale, entonces, para obtener las coordenadas del centro de masa del sistema, pues necesitamos primero la masa del sistema, que es la suma de todas las masas, y ya la obtuvimos. Bueno, ya la aproximamos como la densidad por la altura por la integral desde a b de la función f. Bueno, pero no solo necesitamos la suma de la masa del sistema, sino que también necesitamos los momentos de masa de respecto de X y respecto del eje Y, ¿no? Entonces, necesitamos ciertas sumas. Además, pues para la coordenada X y necesitamos, aproximar la suma de los momentos respecto al eje X, es decir, la suma de las masas X y por las coordenadas X y. Pues de acuerdo a nuestra formulita de arriba, esto lo podemos aproximar como delta por H por la suma desde igual a 1 hasta n ¿de quién? Pues MI, pues ya que se corresponde a la F evaluada en XY, pero pues el XY se corresponde con XY, ¿no? Por la longitud de los intervalos, TI menos 1. Entonces la suma de las MI se corresponde con la suma de las imágenes de XY por la longitud de los intervalos. Y pues la coordenada de XY pues se corresponde con ella misma, ¿no? Entonces tenemos esto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando aproximamos, cuando la longitud de la partición tiende a cero, entonces la suma de la derecha, esta suma de la derecha, aproxima ¿a quién aproxima la suma de la derecha? Igual tendremos la densidad por la altura, pero ahora tendremos algo distinto. Esta suma de aquí también es una suma de Riemann, pero pues ahora en vez de solo tener la f, tenemos f por xy. Entonces, ¿a quién va a aproximar esa suma? A la integral de AB, pero de f de x por xy. Exactamente, bueno, no de xy por x, podemos Ah, poner. perdón, x. Ajá, sí, entonces esa suma va a aproximar a la densidad por la altura por la integral desde a b de x, la coordenada de x, por f de x de dx. Y similarmente, necesitamos aproximar el momento de masa de respecto al eje x, que es la suma de las masas por las coordenadas y. Y lo mismo, esto lo podemos aproximar como la densidad por la altura por la suma desde i igual a 1 hasta n de la coordenada y por f evaluada en xy por ti menos 1. Ti menos 1. Pero, ¿qué pasa con esto?
El centro, la masa MI tendría este centro de masa en Y. Nosotros habíamos dicho que esa coordenada Y era F de XY sobre 2, que era el centro del rectángulo, ¿no? Entonces, esto es igual a delta H por la suma desde I igual a 1 hasta N. Reemplazamos Y, que es F de XY sobre 2, y entonces tendríamos que F de XY al cuadrado sobre 2 por la longitud de los intervalos. TI menos TI menos 1. La 2 la vamos a poder sacar como constante, entonces esta suma de Riemann aproxima a delta H, bueno, delta H sobre 2 por la integral desde A a B de la función f de x elevado al cuadrado de dx. Cuando la longitud de la partición tiende a 0. Y pues bueno, ya con este ya podemos calcular los centros de las coordenadas del centro de masa. En este caso, de la lámina azul. En este caso, la coordenada X del centro de masa va a ser el momento de masa respecto al eje Y, que nos salió que era la densidad por altura por la integral desde A a B de X por F de X de dx sobre la masa del sistema, que era la integral de A a B, bueno, delta por H, por la integral de A a B de F de X de dx. Densidad y altura las podemos cancelar, entonces nos va a quedar que la coordenada X del centro de masa del sistema es la integral desde A a B de la función X por F de X de dx sobre la integral de F. Eso para calcular la coordenada X. Y la coordenada Y, pues va a ser muy similar. Otra vez vamos a poder cancelar delta y H. Entonces eso va a ser igual a la integral de AB de la función f de x al cuadrado de dx sobre 2 veces la integral de AB de f de x de dx. El 2 porque el momento de masa respecto al eje X está acompañado por un medio. ¿Vale? Entonces, estas son las coordenadas de la lámina que tiene por forma la región comprendida entre la gráfica de F y el eje X en el intervalo A, B. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Sí, todo bien. No entiendo bien a qué se refiere con aproximar. Pues bueno, lo que habíamos hecho es simplemente dar una partición del intervalo A, B, y a partir de esa partición construimos estos rectángulos moraditos, ¿no? Estos rectángulos moraditos tienen como base la longitud del intervalo, ti menos 1, y por altura tienen la función f evaluada en el punto medio del intervalo, ¿no? Entonces, para una partición determinada,
podemos generar estos rectangulitos. La cosa es que entre más fina sea mi impartición, entre más puntos tenga y la longitud de sus subintervalos sea más pequeña, estos rectangulitos van a aproximar la forma de esa lámina azul. Y por lo tanto van a aproximar una integral. Entonces a eso me refiero con aproximar. Hacer más pequeña, darle más puntos a la partición para que esos rectangulitos cada vez se vayan dándole más forma a la lámina azul. Pues bueno, ya faltan 5 minutos, entonces yo creo que aquí le dejamos por hoy y ya mañana seguimos viendo vemos ejemplos de esto, de cómo calcular un centro de masa de una lámina